El Ayuntamiento de Zaragoza patrocina este programa. Es la primera catedral cristiana de Zaragoza. Se construyó bajo la advocación de San Salvador y se levanta sobre el mismo espacio que antes habían ocupado el templo romano del Foro, la iglesia visigoda y la mezquita mayor musulmana. Bienvenidos a una nueva entrega de Zaragoza en su historia. Hoy estamos en el Aseo, un edificio que comenzó a construirse en el siglo XII, pero que ha sido objeto de numerosas reformas y ampliaciones, por lo que encontramos una importante yuxtaposición de estilos que van desde el románico hasta el neoclásico y que nos cuentan mucho de nuestra historia. Para conocerla un poco mejor, hemos quedado con don Ignacio Ruiz, canónigo director del Patrimonio de las Catedrales de Zaragoza y delegado de culto del Aseo. Vamos a conocerle. Ya estamos con don Ignacio Ruiz.
David, Ignacia, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por abrirnos las puertas de este magnífico templo a las cámaras de ZTV. Un placer recibiros aquí. Bueno, son muchos los lugares que debemos y que vamos a conocer de la SEO, pero vamos a comenzar por el principio, como manda la tradición. Cuéntenos un poco cuándo se construyó este edificio y cuál fue el objeto de la creación del templo. Pues se remonta necesariamente al momento en el que Zaragoza reconquistada a los musulmanes en el año 1118, el 18 de diciembre. Lógicamente, al pasar a ser una ciudad bajo gobierno cristiano, necesita un templo adaptado también al culto cristiano. En principio, como pues, una ciudad recién conquistada, con todo lo que lleva una guerra, movimientos de población, despoblación, la pobreza de una ciudad que está improductiva en ese momento, los medios son escasos. Entonces lo que hacen es, en un principio parece ser que dan uso cristiano. En 1120-21 dedican lo que era la mezquita de la ciudad, la dedican como catedral para poderle dar uso. Luego hubo un proceso ya de asentamiento. Tengamos en cuenta que son momentos difíciles, sociales. La guerra no ha terminado, los frentes están muy cerca. Hay una batalla 2 años después en Belchite, quiere decir que todo el movimiento impedía que la ciudad fuese repoblada y tuviese un funcionamiento normal, ¿no? Pero bueno, cuando la cosa se va asentando, hay un punto de inflexión con los arzobispos Tarroja y Castellazuelo también, y el rey Alfonso II. La ciudad va prosperando un poco más, se estabilizan los frentes, se alejan de la ciudad y socialmente también la ciudad comienza a mejorar, ¿no? La población que se queda, tanto la musulmana como la judía, las repoblaciones fomentadas por los reyes para dar también peso a la que va a ser la capital del reino, y se comienzan las obras de lo que va a ser propiamente una catedral, pues en la segunda mitad del siglo XII, en estilo románico. A partir de ahí pues serán sucesivas ampliaciones, modificaciones, impulsos muy importantes de determinados personajes históricos, como pues la Casa de los Luna o los mismos arzobispos de la Casa Real Aragonesa, que estuvo muy ligada siempre a esta catedral. Era un poco la catedral del rey, no la catedral del rey. Hay que recordar además que este templo era centro de la coronación de los reyes de Aragón y también de los bautismos de los herederos a la corona, ¿verdad? Lógicamente, sin dejar de ser un templo con una función religiosa y ser la sede del arzobispo, que es el elemento principal de una catedral, pero lógicamente, claro, al estar
Después de esta pequeña introducción, Ignacio Puente nos un poco qué restos precisamente del patrimonio románico se conservan todavía y qué puede ver el visitante cuando se acerca aquí hasta el paseo. Pues realmente se conserva poco de la original catedral románica, porque bueno, pues las ampliaciones fueron necesariamente destruyendo lo anterior para poder modificar la planta de la catedral y la altura. Sí se conserva escasamente el ábside principal. Esta catedral comenzó teniendo 3 ábsides semicirculares, de los cuales se conservan 2 al exterior, se pueden ver 2 al exterior. Uno quedó ocultado por la sacristía mayor en obras posteriores, y la decoración de ese ábside mayor románico por dentro, que lamentablemente no es visitable porque está cubierto por el retablo gótico que después veremos, y aparte tiene un acceso fatal, no es de fácil acceso esa zona, pero sí se puede contemplar desde el exterior pues lo que pudo ser una imagen de lo que pudo ser el templo románico de la ciudad. También hay unas esculturas románicas. ¿Nos puede decir más o menos dónde se encuentran? Precisamente tras el altar mayor son la decoración de ese mismo ábside que vemos desde el exterior, lo que queda dentro muy deteriorado en gran parte porque estuvo cubierto durante siglos con la construcción del retablo, pues aquí cayeron escombros, se fue rellenando aquello, y fue en el siglo XX cuando se descubrió realmente lo que existía allí al vaciar ese espacio. Son unas esculturas muy interesantes, una decoración románica pues, hoy por hoy primordial en la historia del románico aragonés, que luego si queréis podremos pasar a ver. Pues vamos para allí y las vemos si le parece, Ignacio. Parece muy bien. Como hemos hablado fuera, os muestro un poco estas esculturas románicas. Estamos en el trasaltar mayor, zona inaccesible, como habéis podido ver, por su dificultad, y estamos en la zona más antigua de lo que se conserva de la catedral. Por fuera se ve el ábside, por dentro la decoración. En la calle vemos frente al palacio del ábside, y es lo que marca el programa iconográfico de esta catedral, que es el Salvador, Catedral del Salvador. Bueno, es todo de un románico lindísimo. No se aprecian los ajedrezados jaqueses en los arcos grandes porque están cubiertos por ese piso intermedio, pero aquí sí que podemos ver tanto en capiteles como en las arquivoltas, en los frisos, diferentes modelos de escultura románica que marcan el programa iconográfico de la catedral. En los vanos, entre los capiteles, en los frisos que hay entre los capiteles,
reales aparecen escenas de la creación de Adán, Adán introducido en el paraíso, Adán dormido y por lo tanto la creación de Eva, y en el otro lado también aparece, en el otro extremo del ábside, Dios presentando a Adán y Eva, el pecado de Adán y Eva y la expulsión del paraíso. El programa está concretado en el pecado de la humanidad y la redención que trae Jesucristo, que aparece ya con escenas de la vida de Jesucristo, principalmente en los capiteles, como es, por ejemplo, en el fondo la presentación del niño Jesús en el templo. Aquí en el capitel central aparece Jesucristo vestido de peregrino, posiblemente sea una escena referida a Cristo caminando con los discípulos de Maús una vez resucitado, y en el otro extremo del ábside, en aquellos otros capiteles, aparecen escenas de la pasión. Jesucristo entregado por Judas, el beso de Judas, San Pedro cortando la oreja al criado del sumo sacerdote, a Malco, los azotes de Jesucristo, Cristo con la cruz a cuestas. Es un poco ese recorrido de la redención que nos trae Jesucristo con su vida, su predicación, su muerte y su resurrección frente al pecado de la humanidad. Y luego, pues, cantidad de escenas diversas de caza, de animales fantásticos, animales reales. Ahí abajo aparece una preciosidad de representación de la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro del Evangelio, el hombre que banqueteaba y a su puerta toma los alimentos sobrantes, un mendigo, le echan el perro, etc. Es un poco esa sociedad que vivía imbuida de religiosidad, como hemos dicho al principio, una sociedad que estaba en guerra, una sociedad que necesitaba de esa cercanía de Dios, esa protección de Dios que imbuye todo el ámbito de la vida. Unas culturas sin duda de una belleza incalculable, como también lo es el Mudéjar del Aseo, que tenemos que visitar, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Vamos a ver primero ese paño o muro exterior de la parroquieta Ignacio, y nos cuenta un poquito qué es lo que se puede ver allí. Pues vamos. Estamos delante del muro exterior de la parroquieta del Aseo. Ignacio, una obra fundamental del Mudéjar aragonés. Cuéntenos un poco qué se ve aquí. Fundamental y patrimonio de la humanidad. Bueno, pues aquí estamos en la parte exterior, al lado del ábside que hemos visto
es obra principal del Mudéjar, al menos como bien has dicho. Introduciendo un poco, como hemos hecho hasta ahora, la sociedad ha cambiado, la sociedad se siente mucho más segura, hay una cierta convivencia entre los musulmanes y judíos que se han quedado en Zaragoza. La ciudad ya se ha poblado y por lo tanto empieza a funcionar. El terreno se ha extendido, los reyes la han dotado de privilegios para repoblarla, como hemos dicho, etc. Entonces, eso se manifiesta también en una cierta alegría en la sociedad, ¿no? Las guerras se han alejado y la sociedad está más serena y más productiva también. Es el momento en que la diócesis se independiza de la de Tarragona y se convierte en archidiócesis. El obispo de Zaragoza pasa a ser arzobispo y necesita un templo mucho más amplio, mucho mayor para el culto solemne que se celebra. Es el momento de la participación importante en esta catedral de los obispos Luna, de la familia Luna. Don Pedro Fernández de Luna es el que manda sobrelevar el ábside románico, o sobrelevar la cabecera y las naves, y don Lope Fernández de Luna es el que manda construir la capilla de San Miguel, que es lo que hoy conocemos como parroquieta, para su propio enterramiento. Se sirve para ello, por lo menos en el exterior y en parte del interior, de artífices mudéjares que vivían aquí en Aragón y de también artistas mudéjares sevillanos que vienen a colaborar en la decoración. El paño mudéjar está conceptuado, está concebido un poco como si fuese un gran tapiz con color, con formas. En la parte baja de lo que es la propia hechura del muro vemos pues una serie de un friso de arcos entrelazados, sobre él otro friso, una franja pues, simulando rombos donde aparecen ya las ventanas góticas que dan luz al interior, y luego el resto es todo decoración geométrica con baldosas, como veis, principalmente en tonos verdes, blancos y negros, salpicado de diferentes escudos del obispo financiador o mandante, que era don Lope, en el cual dentro de la parroquieta se manda a hacer su sepulcro y la manda a decorar también, aunque luego durante los siglos sucesivos fue modificada en el barroco, etcétera, etcétera. Ha comentado las ventanas góticas. Del gótico hablaremos dentro de un momento, pero antes nos gustaría también que nos comentara, hablando de este mudéjar, la techumbre de esa parroquia, que también es importante contar. Posiblemente sea la mejor obra de carpintería mudéjar aragonesa del siglo XIV. Es una techumbre de estilo absolutamente musulmán, con decoración típica
musulmana de planta octogonal que nace de un cuadro, planta cuadrada pasa a octógono y está riquísimamente decorada, dorada, policromada, con escudos también del arzobispo mandante a hacer, el que está sepultado en ella, que es don Lope, y es, como digo, pues es de una riqueza impresionante que casi es difícil de describir por la cantidad de decoración que tiene. Es preferible verse. Pues vamos a verla. Venga, vamos para allá. Pues como comentábamos fuera, estamos dentro de la capilla que fue de San Miguel, hoy parroquia del Aseo, y estamos debajo justo de esa techumbre mudéjar que comentábamos, obra cumbre de la arquitectura, de la carpintería mudéjar del siglo XIV en Aragón. Y como veis, pues es esa planta cuadrada a la cual se va dando paso al octógono que forma toda esa profundidad a base de casetones, de artesas, etcétera, con esos personajes simpaticísimos que hay sujetando las vigas de transición, etcétera. Y convive debajo de esta cúpula mudéjar el sepulcro del fundador de la capilla, que es don Lope Fernández de Luna, que lo tenemos aquí detrás de nosotros, sepulcro de primera línea, de primer orden, de lo mejor posiblemente que haya en la escultura funeraria del gótico europeo, pues seguramente de estilo borgoña. Y esta es la historia brevemente de esta cúpula y de su fundador. Vamos a dejar aquí el patrimonio mudéjar del Aseo. Vamos a conocer ahora el patrimonio gótico y, como no puede ser de otra manera, si te parece, Ignacio, vamos a ver ese altar mayor y vemos un poco las referencias góticas que hay. Vamos para ellas.
Estamos delante del altar mayor. Ignacio, cuéntenos un poco la historia, porque hay mucha historia aquí detrás, Ignacio. Bueno, estamos ya imbuidos de pleno en el gótico. Pensemos que ya, como decíamos también hablando del mudéjar, la sociedad aragonesa ha cambiado, la ciudad se ha repoblado, es una ciudad muy industriosa, muy rica. Las luchas intestinas entre monarcas han pasado ya, por lo menos las más graves. Ha habido los acuerdos entre dinastías para la regencia del reino de Aragón y bueno, pues esa sociedad que es feliz y se siente satisfecha, igual que al hablar del románico hablábamos de esa sociedad que necesitaba a Dios. Dios viene sobre todo en la sociedad, pues en el gótico es un poco también el hombre el que se siente también con fuerzas para ir a buscar a Dios. Es esa elevación del gótico que, aparte de los logros arquitectónicos, pues simboliza también un poco esa elevación del hombre hacia el cielo, ¿no? Y estamos delante de este magnífico retablo del altar mayor. Es un retablo hoy construido en alabastro policromado. Se mandó construir, comienza a construirlo Pere Johan, un escultor que venía de Tarragona, con don Dalmau de Mur, que es el arzobispo que lo manda a empezar a construir, y este realiza la parte baja del retablo, los escudos del arzobispo y del cabildo, y esas 7 hornacinas que forman la parte baja, que representan el martirio de San Lorenzo, la venida de la reliquia del cráneo de San Valero a Zaragoza, el juicio de San Valerio y San Vicente y el martirio de San Vicente, junto con los 3 bustos relicarios, regalos de Benedicto XIII, el Papa Luna, aquí a la catedral. El resto del retablo, en principio, se construye las pilastras de separación en alabastro, pero las escenas principales en madera. 50 o 60 años después, me imagino que por prestancia del retablo o porque ya había más financiación económica, el arzobispo manda a sustituir las escenas de madera por las mismas, pero en alabastro. Y para ello trae a un escultor alemán, el maestro Hans, que es el que talla las 3 escenas principales. Son 3 manifestaciones de Jesucristo. Decíamos en el románico que está dedicada a la catedral, al Salvador, y aquí aparecen 3 manifestaciones de Jesucristo. La primera, la que da la advocación a la catedral, en el centro es la Epifanía, es Catedral del Salvador en su Epifanía, y aparece pues una magnífica, preciosa escena, la Virgen sentada, trono del niño Jesús, al que tiene en su regazo, San José a su derecha con un bonete rojo, y esos 3 reyes magos, uno arrodillado, anciano,
pie con la corona en la mano, adulto, y uno joven con la corona puesta encima. Curiosamente, los tres blancos. No está ese rey negro que tenemos popularmente, Baltasar, sino que son los tres reyes blancos en diferentes edades, simbolizando las edades del hombre. Es el ser humano a lo largo de su vida que busca a Jesucristo, que está sentado mirando hacia el espectador, detrás la corte, etc. A mano izquierda tenemos la escena de la transfiguración en el monte Tabor, y a mano derecha la ascensión de Jesucristo a los cielos delante de la Virgen y de los apóstoles. El retablo, una vez hechas estas escenas, se culmina con la apertura de ese óculo expositor, esa ventana redonda que tenemos en el centro, que tenía como función tanto reservar la Eucaristía como exponerla también al culto público, con lo cual el retablo se convierte en un magnífico marco que cobija lo más importante que tiene la Iglesia, que es la Eucaristía, ¿no? Y está decorado con cantidad de pequeñas figuritas en los pináculos góticos y muchos escudos de la Casa Real Aragonesa en diferentes interpretaciones, porque no solamente, como hemos dicho, era el templo un poco de la ciudad y del reino, sino que también los arzobispos de la Casa Real Aragonesa, miembros de la Casa Real, tienen mucho que ver ya a partir de entonces en las funciones de la catedral, en la ampliación y la decoración de la catedral. Es una obra que habla también, como decimos, de la prosperidad de la ciudad, ¿no? Una ciudad que se vuelve muy próspera y que, agradecida también por esos dones que interpreta que vienen de Dios, pues lo vuelca también en los donativos para la construcción de todas estas cosas. Otro ejemplo del gótico lo tenemos justo encima de nosotros, es este cimborrio. Es el tercer o cuarto cimborrio que se construye en la catedral, porque sucesivamente fueron fallando las cimentaciones o la misma construcción y se hundían. Entonces, este cimborrio es el último que se construye ya en esta época gótica, tardogótica. Se sostiene sobre los arcos originales que diseña el constructor del Papa Luna, en los cuales aparecen sus escudos para sostener aquel cimborrio que mandó hacer el Papa Luna y que hubo que derribar porque se hundía. Pasa de la planta cuadrada, un poco como veíamos en la parroquieta, por medio de trompas, a planta octogonal. En el primer cuerpo aparecen 8 hornacinas con evangelistas y padres de la Iglesia latina. Sobre ellos los ventanales, ya grandes ventanales que dan luz al crucero de la Iglesia, que es la finalidad de este cimborrio, ya con decoración tardogótica, y termina en esa linterna interior con toda esa arquería cruzada con las claves de madera dorada que forman una estrella de cantidad de puntas, ¿no? Tiene la decoración
pues hecho en gótico, la decoración ya es más del estilo Renacimiento, y también en el halo interior aparecen muchísimos escudos, tanto del cabildo como de los arzobispos y de la Casa Real. Es un poco el culmen de toda la estructura gótica que ya nos rodea, de la sobrelevación de las naves hasta convertirlas en planta de salón prácticamente, tan ancha casi como tan larga, y casi las naves todas ellas de la misma altura, por lo menos es la impresión visual que da. Ha comentado, ha hecho una pequeña referencia al patrimonio renacentista que ya comentaremos en el siguiente programa, pero antes de dejar aquí esta parte 1 del aseo, me gustaría que me explicara justo ahora dónde estamos. Estamos encima de... Me comentaba que aquí, justo aquí, mataron a San Pedro Arbues. ¿Quién era San Pedro Arbues, Ignacio? Pues San Pedro Arbues era el primer inquisidor general de Aragón. Había existido ya en la Edad Media unos tribunales que podemos llamar también de Inquisición, pero bueno, pues con otra serie de funciones, ¿no? Con Fernando II se instituye en Aragón lo mismo que ya existía en Castilla, que es la Inquisición nueva, y se nombra como primer inquisidor a Pedro de Arbues, que era canónigo en esta catedral, y la función en principio en ese momento, claro, el inquisidor, al ser nombrado también por intercesión del rey, por decirlo así, pasa a ser funcionario real. La función que tenía era un poco la de velar por las conversiones de los judíos, por ejemplo, que fuesen reales, vigilar a los conversos para que no, si se habían convertido al cristianismo, al catolicismo, no siguiesen practicando sus ritos judíos, porque eso podía, según el criterio de la época, podría pues crear confusión entre la gente, incluso pues insidias entre ellos, etc. Pedro Arbues, al poquito de ser nombrado inquisidor general de Aragón, muy poquito tiempo después, una madrugada, viniendo a rezar, como era su costumbre, al coro con los canónigos, se arrodilló aquí delante del altar para hacer su oración inicial, y aquí, en la oscuridad de la noche, pues salieron unos asesinos entre las columnas y lo acuchillaron. Parece ser que eran gente pagada por influyentes familias judaizantes aragonesas, conversos o mal conversos, que se veían amenazados por las investigaciones del inquisidor. Aquí es donde lo acuchillaron, tardó un par de días en morir, desangrado, ya recogido por los canónigos, y bueno, pues su primer monumento funerario estuvo aquí, enterrado en el suelo. Poco tiempo después, los reyes católicos financiaron un monumento, un túmulo funerario, del cual se conservan partes solamente, y tiempo
después el cabildo le adjudicó aquella primera capilla del lado del Evangelio, ya que conserva gran parte de la estructura gótica, pero con una decoración ya más barroca, acorde con el momento en que se crea la capilla. Muy bien, pues vamos a poner fin aquí a esta primera parte del programa dedicada al aseo. La semana que viene visitaremos ese Museo de los Tapices y veremos el patrimonio renacentista y también el barroco, como no. Muchas gracias, Ignacio, por su participación. Gracias a vosotros por venir. Y a ustedes también les despedimos hasta la semana que viene, pero antes les dejamos, como siempre, con el anecdotario histórico de Guillermo Fatas. El aseo del Salvador, que es la Catedral de Zaragoza consagrada al Salvador, a Jesús, propiamente como Salvador del género humano, es un templo de Estado, porque allí se corona el rey de Aragón. El rey de Aragón jura los fueros donde tenga que jurar los catalanes en Barcelona, los valencianos en Valencia, los aragoneses en Aragón, pero se corona solo en un sitio. Y ahí lo ungen con óleo como si fuera un sacerdote en una ceremonia muy larga y preciosa. Y en el altar mayor, que de ese templo ceremonial, en el siglo XV, se pone en el centro el nacimiento del Salvador. Hay una escena de un Belén precioso. Están los tres reyes, los magos de Oriente, adorando al niño. Melchor ha hincado la rodilla en tierra, se ha quitado la corona y le ha ofrecido el oro. Gaspar y Baltasar están esperando para ofrecer el incienso y la mirra. Y el niño chiquitín, regordete y desnudo, delante del cual se arrodillan los fieles, está enseñando el regalo que le acaba de hacer Melchor. Y es oro, pero es una moneda de oro. Y cuando uno se acerca a esa moneda, resulta que lo que tiene es la efigie del rey de Aragón. En efecto, eran tiempos de Juan II, acuñó una moneda que no se había acuñado hasta entonces en Aragón, el ducado, en 1477, y con toda astucia, porque era un hombre muy astuto, dijo, bueno, los que vengan a adorar al niño Jesús, de paso me harán una reverencia a mí como rey. Y se puso en efigie en esa moneda que lleva el niño en la mano.
Ayuntamiento de Zaragoza ha patrocinado